Ya, bien. Vamos a empezar entonces el día de hoy desarrollando lo que es el tema, el Estado peruano. El Estado es muy diferente a hablar de gobierno, es muy diferente a hablar de nación, es muy diferente a hablar de soberanía, ¿no? Cuando hablamos, cuando hablamos de un Estado abarca todo nuestro territorio, ¿no? Es el que organiza, es el que planifica, es el que dirige, ¿no? ¿Qué es la nación? La nación somos todos nosotros, ¿no? Que compartimos una misma tradición, ¿no? Que compartimos una misma historia. A ver, ¿qué acontecimiento une a todos los peruanos? ¿Qué acontecimiento une a todos los peruanos? La independencia del Perú, la celebración de nuestra independencia, todos los 28 de julio. La soberanía abarca nuestro suelo, subsuelo y la defensa de todo esto, ¿no? Por parte del Estado peruano. Muy bien, entonces vamos a hablar de la estructura del Estado peruano, el ejercicio del poder del Estado, el Estado democrático de derecho, ¿no? Las transgresiones al Estado de derecho, ¿no? Por ejemplo, un gobierno usurpador, ¿no? Un derecho de insurgencia. El Estado peruano. ¿Qué es el Estado peruano? Es el que organiza, es el que dirige. ¿Qué cosa, profesora? Un territorio. Ese es el Estado peruano, ¿no? El que organiza, el que dirige un determinado territorio. Entonces, por eso ponemos ahí. El Estado peruano es la nación jurídica y políticamente organizada sobre un territorio. ¿Qué características tiene la República del Perú? La República del Perú es democrática. ¿Qué significa la palabrita democrática? Que nosotros elegimos a nuestros propios representantes. Por eso se dice que es democrática. Es social, porque abarca el gobierno para todos los peruanos. Es independiente, porque ninguna otra república nos puede decir a nosotros cómo gobernar. Es soberana, administra sus propios recursos, sus propios territorios. Entonces el Estado es uno. No hay dos, tres, cuatro, cinco estados, no. Es un solo Estado. Su gobierno es unitario, o sea, es un solo gobierno. No hay dos gobiernos, tres gobiernos, cuatro, no. Hay un solo gobierno. Es representativo, o sea, significa que nos representa. Supuestamente a nosotros, ¿quiénes nos representan? Nuestras autoridades, ¿no es cierto? Por eso se llama República del Perú. ¿Qué significa la palabrita república? Es un gobierno de representación, de representatividad. Es descentralizado, o sea, hay provincias, hay departamentos, hay distritos, hay regiones. Por ejemplo, ¿no? ¿Cuántos departamentos tiene el Perú? ¿Cuántos departamentos tiene el Perú? 24. 24. Bien. 24.
Ya. Claro, tiene 24 departamentos, ¿no? 24 departamentos. Ahora, ¿el poder emana de quién? Del pueblo. El poder emana del pueblo. Claro, pues, porque ¿quiénes elegimos nosotros? Al presidente y los congresistas. O sea, nosotros elegimos a nuestros representantes. Ahora, ¿el Estado puede hacer lo que quiere? ¿Lo que le da la gana? No, porque tiene que estar bajo ¿qué cosa? Bajo la Constitución, bajo las leyes. Ahora, ninguna persona, organización, Policía Nacional o sector de la población puede rebelarse contra el Estado o contra el gobierno. Eso se llama rebelión, ¿no? O sedición, porque supuestamente el Estado respeta las leyes, respeta las normas. Ahora, el Estado peruano, ¿cuáles son los deberes del Estado? Defender la soberanía nacional, o sea, la defensa de la soberanía de nuestro territorio. Claro. Ahora, garantizar la plena vigencia, ¿no? De los derechos humanos. Claro, porque ya el Estado, ya el Estado va a garantizar el derecho de las personas, los derechos del hombre. Claro, en un sistema democrático es así, ¿no? Se garantizan los derechos humanos, derecho a la vida, derecho a la libertad, derecho a la alimentación, a la educación. Eso lo garantiza el Estado. Proteger a la población de las amenazas contra su seguridad. Claro, cuando un país lo quiere invadir, eso es lo que se busca. Promover el bienestar general, ¿no? Que se fundamente en la justicia y en el desarrollo integral. ¿Qué más? Ejecutar y establecer política de fronteras. ¿Con cuántos países se va a delimitar, tiene limitadas las fronteras el Perú? A ver, ¿con cuántos países está delimitada las fronteras el Perú? Gárgate, ¿con cuántos países tiene limitadas las fronteras el Perú? Sí, profesor. ¿Con cuántos países limita las fronteras el Perú? Con 6. Con 5 países, ¿no? A ver qué Sí, profesor, con 5, perdón, me confundí. Con 5 países se delimitan las fronteras. Entonces el Estado tiene el deber de establecer y ejecutar esa política de fronteras, ¿no? Y promover siempre la integración, particularmente latinoamericana. ¿Cómo está estructurado el Estado? ¿O cuáles son los elementos del Estado? Está la nación, ¿no? Está el territorio, está el gobierno, está la soberanía, ¿no? ¿Qué es la nación? Eres tú, soy yo, o sea, somos todos nosotros, ¿no?
que compartimos un mismo territorio, un mismo lugar, una misma tradición, ¿no? Sí le dije, ¿no? ¿Qué es lo que nos une a todos los peruanos? La independencia del Perú, la proclamación de la independencia del Perú. El territorio. ¿Qué es el territorio? El lugar donde vivimos, ¿no? En la costa, en la sierra, en la selva. El gobierno es quien dirige, quien organiza, quien planifica las políticas de Estado. La soberanía es nuestros recursos, nuestro mar, nuestro petróleo, y que el Estado debe defender. Esa es la soberanía. Ahora, ¿cuáles son nuestros símbolos patrios? La bandera, el escudo, el himno nacional. ¿En el gobierno de qué personaje se crea ver el himno nacional, dijimos? ¿En el gobierno de qué personaje se crea el himno nacional? A ver. A ver, ¿en el gobierno de qué personaje se crea el himno nacional? ¿En el gobierno de José de San Martín? Claro, a ver. Claro, muy bien. Estela. Don José de San Martín. ¿Qué es la nación, dijimos? La nación eres tú, soy yo. O sea, somos todos nosotros, ¿no? Que comparten un mismo territorio, que comparten un mismo lugar de origen, una misma tradición, ¿no? Si te dije, ¿no? Que nos une a nosotros todos como peruanos. La independencia del Perú, la proclamación de la independencia del Perú. O sea, la nación es una población, grupo de personas que poseen ciertos vínculos, ¿no? Y residen dentro de un espacio geográfico determinado, ¿no? Eso es la nación. Ahora, yo puedo ser peruano porque nazco en el Perú, o sea, los nacidos en el territorio nacional. También puedo ser peruano por naturalización. Es cuando un extranjero expresa su voluntad y cumple los requisitos para ser peruano. Yo puedo ser peruano por opción, ¿no? O sea, cuando ya un extranjero reside de los 5 años, tiene mayoría de edad y expresa su voluntad, ¿no? Para ser peruano. Ahora, la nacionalidad peruana no se pierde, salvo por renuncia expresa ante autoridad peruana. Las personas que gozan doble nacionalidad ejercen sus derechos solamente en el país donde domicilian. El territorio. ¿Qué es el territorio? Es el lugar donde vivimos, la extensión geográfica. Puede vivir en la costa, puede vivir en la sierra, puede vivir en la selva, ¿no? ¿Qué es el territorio entonces? Es la extensión geográfica sobre la cual el Estado ejerce su plena soberanía y jurisdicción. ¿Cuál es la superficie territorial? 1.285.000, ¿no? 215.060 kilómetros cuadrados. Esa es la superficie territorial del Perú. ¿Qué abarca nuestro territorio? El suelo, el subsuelo, nuestro mar, las 200 millas marinas, el espacio aéreo. Todo eso conforma nuestro territorio. ¿Qué es el gobierno? Es el que dirige, es el que administra, es el que planifica, ¿no? Las acciones del Estado y se encarga de la soberanía también. Ahora, hay 3 niveles de gobierno, ¿no? Nacional, regional y local. Nacional es el gobierno central, ¿no? Regional son los gobiernos regionales. Y local son los municipios, ¿no? O sea, las alcaldías.
El gobierno es unitario, o sea, único, ¿no? Representativo, ¿no? Descentralizado, ¿no? Ahora, ¿quiénes constituyen el gobierno? Los ministerios, organismos, instituciones. ¿Qué es la soberanía? La capacidad que tiene el Estado de ejercer poder dentro de su territorio, ¿no? Sin aceptar subordinación a otros estados. Otros aspectos del Estado peruano. Idiomas oficiales. ¿Cuál fue el idioma oficial de los incas? El quechua. Pero hay una gran variedad de lenguas. A ver, ¿cómo se llama la variedad de lenguas? Gárgate, ¿cómo se le llama a la variedad de lenguas? ¿Cómo se llama la variedad de lenguas, Gárgate? A la variedad de lenguas se le llama dialecto. Lingüísticas. El dialecto. Esa es la variedad de lenguas, ¿no? Hay una gran variedad de lenguas de tiempo en los incas, ¿no? Aymara, Campa, Puquina, Yauyos, etc. Entonces, un aspecto del Estado peruano, hay que una gran variedad de lenguas, ¿no? Cada comunidad tiene su propia lengua. Ahora, cuando el Estado va a resolver un problema con otro país, por ejemplo el mar, con Chile, ¿a quién envía el Estado peruano? A los procuradores públicos. Entonces la defensa jurídica del Estado está a cargo de los procuradores públicos, ¿no? Ellos se encargan de la defensa del Estado peruano. Ahora, tenemos al Procurador General del Estado. ¿Quién designa al Procurador General del Estado? El Presidente de la República. ¿Cuál es la estructura del Estado peruano? ¿Cuántos poderes tiene el Estado peruano? 3 poderes, ¿no? Poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. El poder legislativo es el Congreso, ¿no? ¿Quiénes conforman el Congreso? El Pleno, Consejo Directivo, Presidencia, Mesa, Comisiones, Oficialía Mayor. ¿Quiénes conforman el Ejecutivo? Presidencia de la República, Presidencia del Consejo de Ministros, los ministros. ¿Quiénes conforman el Poder Judicial? La Administración de Justicia, o sea, los jueces, ¿no? Corte Suprema, Corte Superior, juzgado, juzgados de paz, juzgado de paz letrado. Organismos constitucionales autónomos, ¿no? ¿Quiénes son organismos autónomos? Jurado Nacional de Elecciones, Oficina Nacional de Procesos Electorales, la ONU, Tribunal Constitucional, Junta Nacional de Justicia. ¿Quiénes conforman el gobierno regional? Consejo Regional, Gobernación Regional, Consejo Regional, Gobierno Local. ¿Quiénes le integran? Las municipalidades, o sea, las municipalidades provinciales, distritales, que abarca un consejo municipal, una alcaldía, empresas municipales. ¿Qué hablamos cuando decimos Estado democrático? Es cuando se afianza la democracia. La democracia es un sistema de gobierno que surge ¿dónde? En Atenas, donde el poder reside del pueblo, ¿no? El poder reside del pueblo. ¿Qué es la democracia? Un sistema político que defiende la soberanía del pueblo y su derecho a elegir y controlar a sus gobernantes. Es una forma de gobierno, ¿no? La democracia, en la cual las decisiones las toma el pueblo. ¿A través de qué? De las elecciones. O sea, democracia directa.
e indirecta dentro de los partidos políticos. Ahora, la democracia es un sistema político, sistema de gobierno, claro, que está reconocido. Todos reconocen la democracia, ¿no? La democracia tiene ciertas taras, ciertos problemas, pero todos reconocen la democracia. En cambio, la dictadura de Venezuela no lo reconocen, ¿sí o no? En cambio, la democracia lo reconoce toda la comunidad internacional. Claro, ¿por qué? Porque en un sistema democrático se respetan los derechos humanos. En cambio, en una dictadura se respetarán los derechos humanos, no. En cambio, en una democracia sí, se respetan los derechos humanos. ¿De qué hablamos cuando hablamos de Estado de Derecho? Donde se respetan las leyes, o sea, donde las personas, instituciones públicas y privadas y el propio Estado están sometidas a la ley. Ahora, algunos principios que sustentan el Estado de Derecho: la división de poderes, ejecutivo, legislativo, judicial. Se protegen los derechos humanos y las libertades, ¿no? ¿En qué forma se transgrede el Estado de Derecho? Con la violencia, ¿no? O el crimen organizado. Se transgrede el Estado de Derecho. Con la corrupción es otra forma de transgredir el Estado de Derecho. Y con la rebelión contra el Estado o la sedición. Su forma de transgredir el Estado de Derecho, ¿no? O sea, más claro, transgredir el Estado de la ley. Porque, ¿a qué se refiere esto? A cuyas acciones están orientadas, mira, a destruir, ¿no?, la organización del Estado. Fíjate, destruir la organización del Estado. Eso se refiere a transgresiones al Estado de Derecho.